En este demo vamos a discutir cómo implementar transformaciones matemáticas de Box-Cox y de Yeo-Jonsson utilizando el paquete Feature Engine. Entonces tenemos que importar los paquetes NumPy, Pandas y SciPy Stats para hacer los plots, y de Feature Engine vamos a importar el módulo Variable Transformers como VT. Utilizamos el dataset House Prices, como vinimos haciendo a lo largo de la sección, y utilizaremos también la misma función de diagnóstico que plotea un histograma seguido de una gráfica de QQ para visualizar las distribuciones de las variables. Entonces, si aplicamos esta función de diagnóstico en la variable LotArea, aquí vemos su distribución original bastante alejada de la distribución normal, y lo mismo acerca de la variable Ground Living Area, que es la que venimos utilizando a lo largo de la sección. Para aplicar transformación logarítmica, tenemos que utilizar el transformador llamado log_transformer, y lo que te permite Feature Engine es seleccionar aquellas variables que querés transformar dentro del dataset. Es decir, puedes pasarle el dataset entero y solo va a transformar aquellas variables que especificamos en la lista. Si no se pasa ninguna variable, entonces Feature Engine va a seleccionar automáticamente todas las variables numéricas. A pesar de que la función logarítmica no necesita aprender datos del set de entrenamiento, los transformadores de Feature Engine necesitan el método fit antes de aplicar el método transform, porque va a hacer un par de chequeos, por ejemplo, que las variables sean numéricas y, dependiendo de la transformación, que las variables tengan valores que puedan ser transformados. Para el caso de la función logarítmica, va a chequear que las variables sean positivas. Una vez que aplicamos el método fit sobre el set de entrenamientos, podemos encontrar las variables que van a ser transformadas en el atributo variables, y luego podemos transformar aplicando el método transform sobre el dataset entero, pero solo van a ser transformadas las dos variables que especificamos en la celda anterior. Entonces, si hacemos la función de diagnóstico sobre la variable LotArea, acá vemos que la transformación, si bien no se obtiene una distribución normal, no es tan sesgada como en la variable original. Y para el caso de la variable Ground Live Area, ya estábamos familiarizados que la función logarítmica funciona bastante bien. Para aplicar transformación recíproca, llamamos al Reciprocal Transformer de Feature Engine y pasamos las variables que queremos transformar. Luego aplicamos el método fit, en donde el transformador va a chequear que las variables sean numéricas y que no contengan el valor 0. Y luego podemos aplicar el método transform sobre los datos que queremos transformar y podemos luego visualizar el cambio en la distribución de las variables originales utilizando la función de diagnóstico. Para hacer transformación exponencial, vamos a llamar al Power Transformer de Feature Engine e indicamos las variables que queremos transformar. También podemos especificar el exponente. Si no especificamos el exponente, el default es 0,5, raíz cuadrada. Luego fiteamos el transformador a los datos y luego podemos transformar los datos con el método transform, y aquí vemos el efecto de la transformación en las variables especificadas. Finalmente podemos utilizar el transformador Box-Cox Transformer para aplicar la transformación de Box-Cox y podemos especificar las variables. Si no especificamos variables, Feature Engine selecciona automáticamente todas las variables numéricas. Aplicamos el método fit al set de datos y en este caso lo que hace el transformador es aprender los lambdas óptimos para transformar cada una de las variables especificadas aquí, y estos lambdas van a ser guardados en el diccionario de lambdas, en donde se especifica para cada variable cuál es el lambda óptimo, y luego con transform transformamos las variables especificadas en la celda anterior, y acá vemos el efecto de la transformación sobre las dos variables. De la misma manera podemos utilizar el Yeo-Jonsson Transformer de Feature Engine, especificando las variables que queremos transformar. Durante el método fit, la transformación va a aprender los lambdas óptimos para estas dos variables, que son luego guardados en el diccionario de lambdas, como ves aquí. Y con el método transform podemos transformar las variables en el set de datos
y luego examinamos la transformación con la función de diagnóstico como ves aquí. Eso es todo por esta sección. Espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima.